Bueno, estamos al otro lado del teléfono, tenemos a Jean-Jacques Benun, director general de Primal Management Solutions. ¿Cómo estás, Jean-Jacques? Muy bien. Seguimos la ronda de entrevistas a directivos y expertos dentro del mundo del Business Intelligence aquí en bay-spain.com. Jean-Jacques, me gustaría que me explicaras un poco qué es Primal Management Solutions España, es decir, a qué os dedicáis, qué hacéis, que me hicieras un poquito una historia de la empresa. Vale, entonces Primal, para ser más corto que Primal Management Solution, Primal es el distribuidor exclusivo de las aplicaciones de Cartesis para España y Portugal. Son aplicaciones para el mercado comúnmente nombrado BPM, Business Performance Management, es decir, tratar todo lo que son los reporting financieros o reporting analítico, como conciliación legal, presupuesto, planificación, forecast, elaboración presupuestaria y también con una parte de análisis a través de módulos SOLAP. Entonces es una suite de aplicación integrada que se llama Cartesis 10. También, tanto en España como en Portugal, somos distribuidores de otras aplicaciones complementarias. Una que viene de Francia que se llama Tenaxia, que es una aplicación de reporting medioambiental, y otra que trata de balance scorecard a través de un agreement con QPR, una empresa finlandesa. Entonces estamos con una sede en Madrid y tenemos una sucursal en Lisboa. La empresa fue creada a final del año 2003 y anteriormente pues la mayor parte de la gente que ha constituido Primal pertenecía al mundo de Cartesis, dentro de Cartesis Ibérica, que era la filial ibérica de Cartesis desde 99 a 2003. La web de Cartesis es cartesis.com. Exacto. Me gustaría que me explicaras en qué tipo de, ya lo has dicho un poco por encima, pero que me concretaras un poquito más. Uno, ¿qué tipo de proyectos soléis hacer? Dos, si estáis especializados en algún sector industrial concreto, o trabajáis en todo tipo de sectores. Y tres, ¿con qué tamaño de empresas o quizá mejor, qué tipo de proyectos soléis abarcar a nivel de volumen de proyecto? Mira, como lo puedes ver en nuestra web, te voy a citar una serie de referencias que te van a permitir entender que al final las aplicaciones son tan abiertas y flexibles que valen para cualquier tamaño de empresa, y te daré ejemplo, y cualquier sector de actividad, mismo si están más presentes en España y Portugal en unos sectores que en otro. Entonces, puedes encontrar grupos tanto del IBEX 35 como Ferrovial o FCC, o del PSI 20 como EDP, como Grupo Amorim, es decir, grandes corporaciones presentes en varios sectores de actividades, presentes en varios países, que necesitan presentar tanto las cuentas anuales como el presupuesto, como el plan bajo varias normativas. Y también lo que comúnmente se llama el middle market o pymes, como grupos tipo Evolen, tipo Brascampo, que son menos conocidos para el segundo. Es decir, vamos de empresas o de grupos que pueden tener hasta 800 o 900 filiales y tantos usuarios de aplicación, a grupos más reducidos, monoactividad, con una presencia únicamente local o provincial de 8 empresas. ¿Okay? Entonces, esto para la aplicación. Después, para la necesidad o la utilidad de la aplicación, pues va de proyecto sencillo y corto de concesión legal al formato o al Real Decreto o de la normativa bancaria para España, y de la misma manera al formato POC o la normativa bancaria en Portugal, a pues proyecto más complejo como Ferrovial o Energía de Portugal, en el cual encuentras varios reporting con una parte más legal, tradicional, y cosas más de negocio, como un scorecard corporativo en EDP con indicadores no financieros, de producción de kilowatt, de atención de llamada de clientes y una serie de indicadores más directamente conectados a la actividad, que permiten a los directivos de seguir un poco por dónde van el negocio y si cumplen con los principales ejes estratégicos que han definido. En la parte de Balance Scorecard, nuestro público lo conoce bien. A mí me gustaría que
me dieras un poquito una clase teórica, quizá, a mí y a la audiencia, sobre qué tipo de proyectos se engloban dentro del Business Performance Management. Entonces, básicamente, por Business Performance Management se entiende o se integra todos los ciclos de reporting financieros y de gestión. Entonces, el centro de estos reporting corporativos son básicamente la conciliación mercantil, a nivel local con la norma del país o la norma IFRS o la norma US GAAP, como lo tenemos implantado por ejemplo en Telvent, la norma brasileña para los subgrupos de energía de Portugal. Además añaden una capa de presupuesto para poder ver las desviaciones entre lo que habían previsto y lo que realizan mensualmente. Añaden a veces también una parte de previsión que llaman forecast o reforecast, que automáticamente a partir del último real y de las previsiones presupuestarias pues calculan un forecast para tener una previsión al final del trimestre, semestre, año, y otros tipos de reporting que aquí ya depende más de la cultura y de las necesidades del grupo, que puede ser una consolidación fiscal, que puede ser reporting de medioambiental con los indicadores para cumplir con las directivas del GRI, porque ahora en todas las memorias de grandes empresas por directiva europea y también normativa en España y en Portugal hay que tener en la memoria anual un apartado sobre el desarrollo sostenible. Entonces aquí puedes encontrar indicadores que no tienen nada que ver con las cuentas anuales, puede ser las toneladas de tierra que muevan cuando hacen una autopista, las emanaciones de CO2 para las fábricas y otro tipo de indicadores que corresponde más bien a lo que hoy en día se llama la responsabilidad social corporativa. Esto me gustaría luego entrar un poquito más en esta parte de reporting medioambiental que me parece muy novedosa y muy original. Interesante. Bien, ya sabemos lo que es el BPM, entiendo que es lo que también se conoce como Corporate Performance Management. Exacto, aquí depende un poco del concepto marketing que el editor quiere desarrollar. Para unos es CPM, para otros es BPM, para otro es BI, y pues cada uno intente defender una concepción un poco distinta para aislarse de sus competidores. Pero básicamente hablamos siempre de la misma cosa. Vale, entiendo que es una rama dentro del BI, podríamos decir. Vamos a ver, me gustaría que me dijeras, en el proyecto tipo medio que vosotros soléis hacer, ¿qué porcentaje de dinero invierte el cliente en consultoría? ¿Qué porcentaje invierte en integración del software? ¿Y qué porcentaje puede invertir en licencias? Ok, entonces básicamente hay 3 patas en cada proyecto. La primera pata corresponde a la inversión en software, en nuestro caso la licencia, mismo si también hay una parte de hardware que nosotros podemos cumplir a través del acuerdo que tenemos con HP, podemos hacer una oferta con hardware y software. Hay una segunda pata que... Perdona, hardware te refieres en si hay que los servidores, etcétera, para tener las máquinas que van a soportar la plataforma BPM. Tienes una segunda pata que sería la cuota anual de mantenimiento, que se acerca al producto, y una tercera pata que corresponde a los propios servicios relacionados a la integración o la implantación de las aplicaciones. Básicamente en un contrato inicial, o lo que llamaremos en la implementación inicial, porque a veces hay otros reporting, extensión de usuarios, extensión de consultoría, estamos un ratio más o menos de 1 de licencia para 1 a 1,2 de servicios. Básicamente dividido en tercios. Exacto. El mantenimiento lo dejamos fuera porque en el caso de las aplicaciones de Cartesis hay varios tipos de mantenimiento. Un básico que da acceso a un hotline para 18% del precio del producto y después soportes que pueden llegar hasta 24 horas, 7 días y aquí pues sube el fee anual dado la disponibilidad más alta de la prestación. ¿Son proyectos caros los proyectos de este tipo de CPM? Es decir, vamos a ver si me puedes dar alguna cifra. O sea, a partir de 60.000 euros o 70.000 o 100.000 o 200.000. Básicamente la clave es... el conjunto del proyecto. Exacto. Te voy a dar un ejemplo de un proyecto súper rápido. Sí.
casi llave en mano, para matizarlo de algún modo. Cuando una pyme pide un proyecto de consolidación mercantil, que es su único requerimiento, porque tienen que publicar cuentas, dado que tenemos integrado en el producto de Cartesis una parametrización estándar que permite de sacar las cuentas tanto a nivel individual al formato PGC como al nivel del grupo consolidado, es decir, la memoria con sus anexos, y esto sin coste añadido porque lo vendemos integrado a la licencia. Globalmente estamos hablando de un proyecto que se puede realizar en un periodo de 30 días hombre, porque depende si intervienen los clientes, si se puede hacer one shot en un golpe, pero son alrededor de 30 días entre la formación, la instalación, la recogida de datos históricos y la primera explotación. Entonces, en este caso estaríamos hablando de proyectos un package muy cerrado, porque es solo una necesidad sencilla. Con el estándar estaríamos hablando de licencia y servicios alrededor de 50 a 60 mil euros. Perfecto, se puede. Okay. Entonces, fuera del mantenimiento, pero ya te he dado el porcentaje de fees, que es de 18%. Ahora bien, cuando te lanzas en proyectos como Grupo Ferroviario o Energía de Portugal, ya aquí es montar algo de todavía más completo, no se para la consolidación mercantil, sino ya a una consolidación con varias normas. En el ejemplo de DP, en la parametrización hay dos normas a nivel grupo, que son la normativa portuguesa y la normativa internacional IFRS, y además a nivel de cada subgrupo, pues la norma local, que sea española, que sea brasileña o que sea la del país del subgrupo. Entonces, además de la consolidación, ya entras en presupuesto. Puedes entrar también en presupuesto. Hay dos capas: hay la parte presupuesto consolidado, que es el formato del grupo, y hay la parte de elaboración presupuestaria, que es montar los modelos de negocios presupuestarios de cada división. Y en este caso, pues la división de construcción tiene otros indicadores y otro modelo de negocio que la división de concesión, que ella misma tiene otro modelo de negocio que la división Teleco. Cada uno hace su propio modelo, simula, elabora su presupuesto y automáticamente se integra en Cartesis Finance para consolidar en un formato homogéneo con la auditabilidad total para el usuario del negocio y el usuario del grupo. ¿Por qué elegisteis Cartesis y por qué recomiendas, cómo vendes Cartesis a un cliente? Intento venderlo bien. Primero intento venderlo bien. Supongo, pero pues precio, mantenimiento... Te lo he comentado al inicio. Los accionistas de Primal vienen todos de Cartesis Ibérica y para unos de Cartesis Francia, antes del desarrollo internacional de Cartesis. Cartesis es una empresa que tiene unos 15 años, que empezó en Francia y que tiene 90% del mercado de las grandes corporaciones en Francia. Entonces, en la historia de Cartesis hubo un doble desarrollo, a la vez ampliando la gama de producto, pasando del mero mundo de consolidación estatutaria al reporting completo, y a la vez un segundo eje de desarrollo que fue la apertura a la internacional. Entonces, esto explica por qué somos del mundo Cartesis, hemos elegido Cartesis porque es una herramienta que más o menos de media nuestros consultores conocen desde hace 5 años, la implementan desde hace 5 años. Tampoco tenemos solo Cartesis, como te lo he comentado, hay otras aplicaciones que son elegidas aquí por su complementariedad, por su integración en términos de plataforma y facilidad de integrar, que no hay una integración total como lo hay entre los módulos de Cartesis, pero a través de varias maneras se puede fácilmente integrar, usando la tecnología de Microsoft MSAS, usando tablas, usando DBC, es decir que lo que nos importa es proporcionar a la dirección financiera corporativa una herramienta corporativa y una herramienta que se pueda personalizar a nivel de los subgrupos, siempre teniendo presente en mente que un subgrupo puede tener sus requerimientos locales, pero hay un reporting corporativo, y lo que importa es que cuando Madrid o Lisboa habla con Chile o con Macao, se puedan entender, porque uno puede saber que él ha puesto 10 en el sistema a su nivel, con su formato, y que corresponde a 5, y por qué se pasa de 10 a 5. De esta manera el grupo tiene cumplido sus requisitos, y a nivel local el subgrupo también. Veo es un paréntesis, veo una muy amplia newsletter que tenéis, la Primal News, ¿no? Son 22 páginas de newsletter. Exacto. Tenemos desde hace casi 2 años costumbre de dedicar esta newsletter en prioridad a nuestros clientes para que
puedan entender que han participado a la vez a nuestro crecimiento, porque es nuestro lema, crecemos con nuestros clientes, y también es una manera de intercambiar y de preparar el club de usuario anual para que todo el mundo tenga información de los tipos de proyectos que se han hecho, de los nuevos clientes, de los sectores, de manera que cuando se encuentran anualmente ya tienen una visión bastante buena y pueden compartir en los 3 días de evento pues experiencias y a lo mejor generar ideas en sus propias corporaciones. Entonces esta newsletter funciona tradicionalmente en el mismo modelo, los nuevos clientes, los nuevos proyectos, un apartado sobre las novedades en términos de aplicaciones que podemos proporcionar, que sea una nueva versión o que sea un nuevo módulo, un apartado un poco más creativo sobre el carácter o una persona de la empresa, porque la gente nos conoce como profesional, pero existimos también como profesional. No sé si no lo ven. Eso es muy europeo. A la 1 de la mañana, cuando hay que sacar el reporting, no sé si nos ven con persona o como consultar. Y después, pues, un resumen de todas las publicaciones que salieron en la prensa, que sea en Portugal o en España, del trimestre. Muy interesante. Me gustaría que me dijeras, ¿es compatible habitualmente pues otros paquetes? Por supuesto, ya sé que en vuestro caso el portfolio que tenéis de productos es evidentemente compatible, pues un reporting medioambiental, el tema del Balance Scorecard y aparte el tema del BPM, ¿no? Pero en general, los proyectos a los que llegáis, por ejemplo, ¿es habitual que haya un cliente que tenga, qué te voy a decir, pues un Cognos, ¿vale? Y que además contrate Cartesis exclusivamente para esto? Exacto, porque aquí hay básicamente nuestras target o clientes o prospectos, que se llaman como queramos, hay dos principales problemáticas, o una problemática y hay que elegir a la derecha o la izquierda. En nuestra nicha de mercado, nuestros queridos compañeros que venden otras aplicaciones tienen la misma problemática. O defendemos la integración total a través de todos los módulos de un producto, o defendemos, según lo que quiere el cliente, lo mejor para cada pata del BPM. Exacto. Es decir, yo puedo tener fácilmente producto como llamamos en standalone, es decir, que la parte de planning puede funcionar totalmente desconectada de la parte de consolidación, y el cliente ya tiene una aplicación de consolidación, pero quiere no obligatoriamente tener algo integrado con el planning, pero va a favorecer mejores funcionalidades o más flexibilidades para la parte de planificación. Y entonces te encuentras, como lo hacemos actualmente, por ejemplo, en Altadis, dentro del mismo grupo, pues subgrupos que pueden tener, en este caso, Hyperion, y el grupo y todos los demás subgrupos que tienen a Cartesis Finance, y hacemos la interfaz para que a nivel grupo solo ven datos en Finance. Es decir, que aquí el arbitraje es a disposición de cada cliente, más integración o más la solución más dedicada a lo que necesito. Habitualmente, ¿qué tipo de competencia o a ver, qué competencia os encontráis más a nivel de producto cuando intentáis entrar en un nuevo cliente? Es decir, ¿cuáles son las herramientas que más competencia? A ver, por supuesto Cartesis es la mejor, ¿vale? No he dicho esto. Pero y ni sé si lo pienso. Pero ¿cuál es la competencia que tiene Cartesis? Básicamente te separaría España y Portugal. En España. Son mercados que son un poco distintos. Entonces en España nos encontramos frecuentemente en shortlist, como se dice en nuestro idioma comercial, casi siempre con Cognos y con Hyperion. Cognos y Hyperion. Ahora no significa que solo se encuentran esto. En las grandes corporaciones, básicamente los tres siempre se pegan. Supongo que con educación, pero es una manera de hablar. Supongo que por la experiencia que tú tienes, el precio siempre será un parámetro, pero no creo que tampoco en grandes corporaciones no siempre. En pymes sí. En pymes siempre sí. Porque en pymes no hay que olvidar que en España como en Portugal las pymes pertenecen muy a menudo a una familia. Entonces no es el dinero de una corporación, sino directamente el dinero de una persona, para decirlo de algún modo. Entonces son muchísimo más exigentes sobre este criterio porque es una inversión casi personal. En grandes corporaciones no digo que no cuiden el precio,
pero aquí entran otros criterios, el hecho de tener, mis competidores tienen estas aplicaciones, o en mi sector las mayores referencias tienen esta aplicación, entonces yo tengo que mirarla, o yo tengo una serie de conceptos políticos internos para o separar todas las aplicaciones y tener varios módulos de varios proveedores, o poner todo el mundo en una única aplicación. El mundo de las grandes corporaciones es más diverso. Es que en el caso de las pymes existe un suelo de facturación, por así decirlo, de volumen de empresa a partir del cual... No, porque te voy a dar un ejemplo del tiempo que yo trabajaba en Cartesis en Francia. Tenemos varios packages de producto, tenemos un producto que está presentado para pymes, que tiene la misma tecnología, pero que está más restringido en número de usuarios, porque no se necesita comprar un full option cuando solo vas a usar un reporting. Entonces adecuamos el precio a la utilidad y la empresa puede hacer crecer su producto comprando progresivamente, y si compra todas las opciones, al fin y al cabo tendría el full option, pero lo paga cuando lo necesita, no lo paga por anticipo y se ha pegado una inversión que no va a rentabilizar. Entonces, en Francia, un ejemplo bueno era Air France. Air France es una de las grandes empresas francesas. A la época, pues te digo, hace 6 o 7 años, facturaban como el equivalente de 10.000 millones de euros, y habían comprado el pequeño producto porque ellos solo necesitaban la conciliación legal y sencilla. Al revés, teníamos grupos que facturaban menos de 1.000 millones de francos y que ellos compraban el full option porque tenían una organización que no se basaba en la cifra de negocio ni en el número de unidades de reporting, sino en la complejidad de reporting. Al lugar de tener una unidad de reporting que correspondía a la sociedad jurídica, tenían que bajar al nivel de centro de coste, de UTES, según el sector, y algo de muchísimo más desarrollado, no en términos de cifra de negocio, sino de indicadores y de organización propia del grupo. Entonces, yo te diría que el verdadero criterio es más bien el número de reporting y su complejidad, y segundo, el número de usuarios y sus perfiles, porque también en la manera de configurar la licencia y en el precio de la licencia, para nosotros el mayor criterio es el número de usuario y sus correspondientes perfiles, porque hay básicamente 4 tipos de perfil: el administrador, el power user, que es el que puede tocar toda la parte de la aplicación, el interactive user, que va a capturar datos y visualizar, y el viewer, que solo va a consultar. Entonces, cada uno tiene su propia tarificación, y aquí estamos iguales todos los editores, y pues si tienes configuraciones, estamos en una propuesta que piden 500 interactive user, pues no va a tener el mismo impacto que si piden 30 personas que tienen acceso a todas las funcionalidades. ¿Qué? Vamos terminando, no te quiero robar demasiado tiempo. Me has dicho que en la parte de Cartesis sois vosotros únicos distribuidores en España. En España y Portugal, y también ahora estamos desarrollando, pero no como exclusivo, en Sudamérica. Ya tenemos firmado un primer cliente en Sao Paulo. Como primal. Como primal. Y tiene Cartesis Finance como primal. La parte de QPR sí que hay más distribuidores, creo, ¿no? Hay más distribuidores en España, y es otro tipo de estrategia del editor. Bien, y me gustaría que me explicaras un poquito con más detalle el tema de Tenaxia. Tenaxia, ok. Vale. Y la parte de reporting medioambiental. Ok, entonces Tenaxia es una empresa francesa que está actualmente líder en su mercado y que se está desarrollando a internacional. Pues te diría, para fijar ideas, que es un poco el Cartesis de antes de su desarrollo internacional. Ya lidera bastante bien su mercado en Francia, con clientes con Procter & Gamble, Altadis, Air Liquide, Pfizer, Rhodia, EDF, la electricidad, Sanofi Aventis, que es el líder mundial de laboratorios, Roche, que es el número 2. Es decir, es bastante orientado a grupos de servicios o industriales, ¿ok? Porque es una problemática que no interesa mucho los bancos o las entidades de seguros, porque es todo lo que se relaciona a medio ambiente. Entonces, Tenaxia
es otro tipo de suite de aplicación integrada con básicamente 3 módulos. Un módulo que permite de hacer la gestión y la valoración de los residuos. Entonces, según los países, tienes que declarar los residuos que salen de tu actividad en unos formularios, pues en una provincia, una autonomía, en una dirección regional, según el país, con un formulario que se hace a medida, con toda nomenclatura internacional de los residuos. Este módulo funciona solo con los demás. Hay un segundo módulo que sería más bien bajo la responsabilidad del director de calidad o de medio ambiente, la ayuda y el seguimiento de la certificación de las normativas ISO 14001 y 2, en el cual tú tienes todos los textos internacionales, los textos locales, y el director puede subrayar y vulgarizar cualquier párrafo de los textos para ponerlo en idioma fácil de entender para la gente de la fábrica, porque a lo mejor en la cadena de producción hay una persona que hace cada día la misma cosa, pero no lo relaciona claramente a la certificación ISO 14000. Y el tercer módulo sería un módulo totalmente de reporting medioambiental en base a un modelo OLAP, en el cual pues definirías la organización de tu empresa o de tu grupo por talleres, por fábrica, por cadena de producción, con una serie de indicadores que podrías subir cada día, cada semana, cada mes o cada año. Esta parte es la que enfocamos e integramos a la memoria anual con la aplicación de Cartesis, porque tendrías todo el detalle de estos indicadores para su seguimiento por el director de medio ambiente y lo enchufaríamos para poner la síntesis en la memoria anual. ¿Cuánto tiempo lleváis trabajando con Tenaxia? Un poco menos de un año. Un poco menos. ¿Tenéis clientes ya? ¿Tenéis proyectos? Tenemos prospectos pendientes de firmar, pero no tenemos proyectos. Todavía no hay proyectos. Ya en curso hemos hecho o hemos asistido o mandado gente fuera para que se forman en unos proyectos en Francia, pero es algo de bastante nuevo y es otra línea de negocio que estamos montando, porque aquí se necesita otro tipo de competencia y otro tipo de consultores. ¿Cuánta gente trabajáis en Primal? Hoy en día, entre España y Portugal, somos 27. 27 personas, perfecto. Muy bien, Jean-Jacques, pues yo creo que hemos abordado bastantes temas. Creo que la audiencia tiene una mejor idea de qué es Primal y en qué podéis ayudarles. Así que te agradezco tu atención y que nos hayas dedicado un precioso tiempo. Pues gracias a ti. Un saludo.